Soy Alan Castruita, ingeniero ambiental, especialista en residuos sólidos. Mi especialidad es a trabajar en gestión de residuos, conocer qué es lo que hacemos como sociedad con ellos, y es mi pasión mirar hacia el futuro, hacia nuestro planeta y nuestra sustentabilidad. Los desafíos en residuos sólidos en nuestra región son muy diversos. Recientemente los residuos sólidos han tomado un papel fundamental en los temas de medio ambiente. Mirar hacia los recursos finitos de nuestro planeta nos obliga a preguntarnos qué hacemos con los residuos cuando estos los tenemos en nuestra sociedad. En la Ciudad de México se generan más de 13,000 toneladas de residuos sólidos al día. Nuestra ciudad genera tanta basura que ahora se tiene que exportar a otras entidades. Frente a este escenario, nuestra región presenta desafíos muy importantes en términos de la gestión de los residuos. La naturaleza necesita un respiro y nosotros necesitamos cuestionarnos qué hacemos con nuestros recursos y qué hacemos con los residuos que generamos. En la actualidad, una de las técnicas más utilizadas como gestión de residuos es el de relleno sanitario, es decir, estamos enterrando los residuos. En la actualidad hay otras presiones donde se presentan alternativas, como por ejemplo la incineración de residuos, que se cuestiona mucho su eficiencia ambiental y su responsabilidad social. En ciudades como Santiago de Chile, en Bogotá, Colombia, tenemos realidades similares en donde aún las ciudades grandes tienen graves problemas de gestión con los residuos. Los residuos sólidos representan problemas a la salud en el caso de que se gestionen de manera incorrecta. Como comunidades debemos de estar informados y participados activamente con nuestros gobiernos locales para saber qué es lo que hacemos, qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos locales, regionales, estatales, cuánto dinero se está invirtiendo en los sistemas de limpia y disposición final, porque esto está relacionado directamente con la calidad del ambiente y nuestra salud. En mi experiencia, haber trabajado en el relleno sanitario Bordo Poniente, que en su momento fue el relleno sanitario más grande de la República Mexicana y el único de la Ciudad de México, fue una experiencia donde se pudo ver la inmensidad del problema de los residuos en una ciudad como esta. Es entonces el momento de buscar nuevas alternativas en la forma en cómo se gestiona la basura, entre comillas, y es momento entonces de mirar hacia ejemplos de comunidades que han logrado aspirar y caminar hacia un concepto de basura cero. La basura cero incorpora conceptos de libertad de decisión, de conciencia sobre qué hacemos nosotros con nuestros presupuestos públicos. Importa entonces preguntarnos qué hacemos con los materiales y a dónde van a parar. Existen ejemplos en el mundo donde han tenido éxito en cambiar la óptica de cómo los gestionamos. Es momento de preguntarnos, aprender y crecer a partir de la información, de la participación y de una actitud más responsable ante el ambiente. Cuando yo estudié ingeniería ambiental, me pareció que el tema de residuos sólidos era un tema olvidado y era un tema relegado a la última de las prioridades de la administración pública. Al ser una parte, digamos, olorosa, desagradable para muchos, me pareció que era un espacio donde yo podía aportar y podía involucrarme en la creación de un nuevo panorama para nuestra salud y nuestro entorno. Así que los residuos sólidos me parece que es un universo que hay que explorar, hay que construir y hay que tomarlo en cuenta como una de las prioridades, de la misma forma que si fuera el agua, el aire, el suelo. Es importante que los gobiernos subnacionales aborden la temática de residuos sólidos
dado que representa una parte importante de egreso para la actividad de un municipio, por ejemplo. Eso quiere decir que además está asociado con la calidad de vida, con la salud humana. Por lo tanto, aportar en la seriedad y la profesionalidad de un sistema de limpia para los municipios es una situación básica en la administración pública. En la actualidad hay una tendencia bastante fuerte a incorporar dentro de una gestión de los residuos la técnica de incineración o también llamada termovalorización y otros nombres similares que nosotros cuestionamos su efectividad, ya que al tener una instalación industrial en donde se llevan los residuos de las ciudades, estaríamos entonces olvidando el principio básico de evitar la generación de los residuos en primer lugar. Posteriormente, minimizar la generación de estos residuos. Entonces, quemar la basura básicamente no resuelve el problema, porque quiere decir que seguimos produciendo productos de consumo que rápidamente se convierten en basura. Y como hay un destino final que va a quemar y aparentemente desaparecer los residuos, estaríamos cayendo en una situación un tanto cómoda y estaríamos olvidando entonces estos principios de evitar la generación de los residuos. Quemar la basura para generar electricidad es algo que va en contra de los elementos básicos de no emitir residuos, de no generar cenizas. Quemar la basura para generar electricidad está cuestionada por los costos que representa, porque hay que olvidar que la basura no es gratis. Hay que transportarla, hay que separarla, hay que almacenarla. Entonces, generar electricidad a partir de basura es extremadamente cuestionada y hay que analizarla con mucha profundidad. No hay que caer en utilizar tecnologías que incluso se han dejado de utilizar en otros países como Europa, creyendo que son tecnologías de última generación. Uno de los desafíos en medio ambiente es la información. Llevar al grueso de la población la información que resulta útil para la vida diaria es una actividad fundamental. Dentro de mi ejercicio profesional, hace 5 años, inició el proyecto web inicialmente llamado noesbasura.com. En él se tenía como objetivo hablar de lo que nadie hablaba, es decir, de la basura. A partir de ahí fue mutando y se convirtió en una revista digital en donde, atendiendo los acontecimientos, atendiendo las noticias y el desconocimiento de dónde va a parar nuestra basura, empezamos a tocar temas fundamentales en términos de legislación, en trabajo comunitario, innovación, emprendimiento. La revista NEB entonces es un espacio digital en donde tratamos de ser como un sello de lo que ocurre día a día, pero siempre pensando en informar, en educar y en compartir las experiencias. A partir de ahí hemos tenido oportunidad de crear una plataforma de capacitación en donde nos interesa llevar al grueso de la población esos conceptos que pareciera que no son para todos. Pero la información es vital y la información es poder. La revista NEB tiene el gusto de tener colaboraciones de profesionales de distinta origen, como biólogos, ingenieros ambientales, diseñadores de productos. Quiere decir que el tema de residuos también es un tema multifactorial, donde es útil echar mano del ojo de otras profesiones, no solamente la ingeniería ambiental. Así que la revista NEB es un espacio para trabajar, es un espacio para opinar, compartir y crecer. Una realidad
en México y Latinoamérica es la tendencia a privatizar los sistemas de limpia y disposición final para los residuos sólidos. En mi opinión, esta tendencia es una tendencia peligrosa, ya que se está dejando en manos privadas, generando mayores costos de operación y dejando a los municipios como un ente meramente supervisor. Cuando esto sucede, se empieza entonces a perder el control de qué es lo que pasa con los residuos de la ciudad. La realidad de muchas ciudades en México y Latinoamérica es que en ocasiones ni siquiera están cerca las poblaciones de ciudades grandes. ¿Qué quiere decir? Que cuando se privatiza un sistema de limpia y de disposición final, solamente entran en ese sistema las ciudades relativamente grandes y cercanas a los centros urbanos. En mi opinión, considero que hay que trabajar con las autoridades locales y evitar que esto suceda, porque hay que recordar que nuestros presupuestos públicos son limitados y por lo tanto hay que utilizarlos de manera eficiente y responsable. También hay que cuestionar a nuestras autoridades sobre esta tendencia de quemar la basura en cementeras, por ejemplo, quemar la basura en plantas de generación de electricidad. ¿Por qué? Porque estas empresas van a hacer un cargo por tonelada a la ciudad por gestionar sus residuos, es decir, la ciudad siempre va a realizar una erogación por tonelada. No hay que caer en la solución sencilla y mágica para desaparecer los residuos. Hay que trabajar con las comunidades y con las autoridades para que entre todos creemos programas específicos para cada ciudad que nos permite incorporar, por ejemplo, conceptos de basura cero. Es posible, pero hay que conocer y hay que participar.